Frené por un viejito en el acotamiento, pero lo que había detrás de él no era humano. La carretera Federal 17 era una cicatriz gris a través del desierto nocturno, un camino que no conectaba lugares, sino que separaba el silencio del abismo. Elías Soler, detective de la División de Casos Especializados, pilotaba su vehículo oficial a través de una niebla tan densa que parecía masticar la luz de los faros. Su destino era irrelevante. Su propósito, la eterna búsqueda de patrones en el caos humano, lo había llevado a ese aislamiento recurrente. El aire frío se filtraba por las rendijas, trayendo consigo el aroma metálico del basalto y el musgo moribundo. Eran las 3:17 de la madrugada, una hora que Elías consideraba la bisagra del mundo, el momento en que las reglas de la lógica se relajaban ligeramente. Fue entonces cuando la figura emergió de la cortina de niebla, un hombre anciano, encorvado, vestido con ropas de lana gastada que parecían siglos de antigüedad. Estaba inmóvil en el acotamiento, observando fijamente hacia el vacío que se abría más allá de la barrera de contención. Elías, entrenado para ignorar las ilusiones ópticas del cansancio, reconoció la quietud antinatural del hombre. Un instinto, más antiguo que cualquier manual de policía, lo obligó a frenar bruscamente, el ABS protestando contra el asfalto helado. Detuvo el motor. El silencio resultante era opresivo, roto solo por el goteo constante de la niebla condensada. Salió del coche sintiendo el frío morder sus manos. La luz de la luna, apenas perceptible, rebotaba en el brillo húmedo de la carretera. Se acercó al anciano con cautela. El hombre, de rostro consumido y manos nudillosas aferradas a un bastón de madera oscura, no reaccionó a su presencia. No había súplica ni sorpresa, solo una concentración absoluta en el punto exacto donde la tierra caía hacia el valle. Elías encendió su linterna. El haz cortó la oscuridad, enfocándose primero en la figura. No había heridas, ni signos de angustia, solo una profunda, inquietante inercia. Cuando Elías siguió la línea de visión del anciano, el corazón se le encogió por una sensación que rara vez experimentaba, la certeza de estar invadiendo algo íntimo y prohibido. Detrás del anciano, a escasos metros de la contención de acero oxidado, no había un cuerpo, ni un vehículo accidentado. Había una formación. En el fango y la gravilla del acotamiento, alguien o algo había dispuesto decenas de pequeños fragmentos de pizarra negra y obsidiana, formando un patrón geométrico que desafiaba la percepción. No era un círculo ni un cuadrado, sino una estrella irregular de 7 puntas, cada vértice apuntando hacia una dirección específica de la montaña circundante. La composición era demasiado perfecta, demasiado deliberada para ser producto de la naturaleza o de un capricho humano. Era una ecuación visual. El anciano, se dio cuenta Elías con un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. No estaba observando el patrón, sino protegiéndolo, funcionando como un centinela involuntario. Este no era el escenario de un crimen común. La disposición de las piedras, el olor a ozono que se intensificaba alrededor de la formación y la frialdad anómala que irradiaba la pizarra indicaban una intervención ajena a la lógica criminal que conocía. Elías sabía que había frenado por un espejismo humano para descubrir una señal que no era humana, una invitación cifrada al corazón de un misterio que latía en la desolada región de Alta Perdida. La investigación no se centraría en quién había muerto, sino en qué propósito ocultaba ese símbolo y qué fuerza había manipulado a un hombre para que se convirtiera en la carnada de un investigador. Elías Soler acababa de cruzar el umbral hacia una verdad incómoda, donde la justicia y la geomancia parecían entrelazarse fatalmente. La promesa de un caso de tránsito se había evaporado, dando paso a la realidad de una intriga donde la razón sería la primera víctima. Elías sintió el peso de las montañas silentes sobre su espalda,
como si ellas mismas fueran cómplices de la formación de Pizarra. Parte 1. El enigma. El mundo. Elías regresó al coche únicamente para reportar el hallazgo de la figura y la extraña formación, omitiendo la descripción esotérica del patrón. Pidió un equipo forense discreto y la cartografía detallada de la zona, señalando que el anciano parecía ser víctima de hipotermia o shock profundo. La respuesta de la central fue distante. La jurisdicción sobre esa carretera era borrosa, cayendo en el ámbito de Alta Perdida, un municipio conocido por su reticencia a la intrusión externa. Mientras esperaba, Elías documentó fotográficamente la escena. La luz artificial de la cámara revelaba que la pizarra utilizada no era local, sino un tipo de esquisto bituminoso, rico en venas de hierro. El anciano, a quien identificó por una licencia descolorida como Silvestre Ramos, un exminero desaparecido de los registros hacía una década, no ofrecía resistencia cuando Elías lo movió con cuidado hacia el vehículo para protegerlo del frío. Silvestre no emitía sonidos, ni reaccionaba al contacto. Su mirada permanecía fija, vitrificada por el punto exacto donde había estado la formación. Elías notó que a pesar del frío extremo, las manos de Silvestre no estaban azules, sino extrañamente pálidas, casi de cera. No era hipotermia lo que lo aquejaba, sino una especie de parálisis psíquica. Al examinar el suelo de cerca, Elías encontró más que solo las piedras. Cada fragmento de pizarra había sido adherido al asfalto con una sustancia resinosa y pegajosa que desprendía un olor débilmente dulce, como de savia fermentada. Cerca del centro del patrón había un pequeño hueco en la tierra. Al remover la gravilla, Elías descubrió lo que parecía ser una pieza de joyería antigua, un broche de plata oxidada con una inscripción casi borrada que solo pudo descifrar parcialmente, BLP, y el grabado de un pico de minero cruzado con una llave. Era un símbolo local, asociado a la Hermandad de Obreros del Subsuelo, una cofradía de mineros de Alta Perdida, disuelta tras una tragedia en 1985. Elías comprendió la estrategia. El anciano y el símbolo actuaban como un señuelo hiperfocalizado, diseñado no para la policía en general, sino para alguien que reconociera la conexión con el pasado oscuro de la minería en esa región. La hermandad siempre había sido objeto de leyendas sobre tesoros ocultos y pactos de silencio. El broche era la llave literal hacia la investigación. Parte 2. La investigación, la llamada. Cuando llegó el equipo forense, liderado por la joven y escéptica doctora Lena Ortiz, la mañana se había instalado con un cielo plomizo. Elías, utilizando su autoridad de facto, instruyó a Ortiz para que analizara la composición química de la resina antes de tocar las piedras, enfatizando la importancia del patrón. Ortiz, aunque visiblemente molesta por la escena atípica, procedió con profesionalismo. El anciano Silvestre había sido trasladado a un hospital rural cercano donde su condición seguía siendo la misma, catatonia total, sin lesiones físicas aparentes. La investigación de Elías comenzó con Alta Perdida, una comunidad establecida en una cuenca mineralizada, ahora moribunda. El pueblo vivía bajo la sombra de la mina abandonada de Santa Gracia, cerrada permanentemente después del colapso de 1985 que mató a 17 hombres. Elías se instaló en el único hospedaje operativo, el refugio del minero, un lugar silencioso y lleno de miradas esquivas. Su primer punto de contacto fue el registro civil. Descubrió que la Hermandad de Obreros del Subsuelo, representada por el broche, tenía un historial de conflictos con la familia Roldán, los propietarios de la mina, que habían sido acusados de negligencia criminal tras el colapso. La familia Roldán, aunque había perdido su fortuna, seguía teniendo influencia local. Elías visitó la antigua sede de la Hermandad, un edificio de piedra en ruinas en la periferia del pueblo. Entre los archivos polvorientos encontró un libro de actas parcialmente quemado.
En las últimas páginas legibles, datadas poco antes del desastre, había notas sobre una disputa interna referente a un recurso no mineral encontrado en el nivel más profundo de la mina, al que se referían codificado como la veta de vítreo. También encontró 3 nombres resaltados repetidamente: Silvestre Ramos, el anciano; Teodoro Roldán, el dueño de la mina; y una mujer, Valeria Lucero, BL, coincidiendo con las iniciales del broche, que fungía como contadora de la hermandad y había desaparecido días antes del colapso de 1985. Elías se enfrentó a un dilema. ¿Era la formación un ritual de advertencia o un mapa cifrado hacia algo que la hermandad había intentado ocultar, algo que ni siquiera la tragedia pudo borrar? La doctora Ortiz envió sus resultados preliminares. La resina era una mezcla de savia de pino local y un compuesto orgánico con rastros de tejido humano en descomposición. La revelación fue nauseabunda y elevó la naturaleza del caso de misterio a homicidio ritualista o profanación. Parte 3. Los sospechosos. Pruebas de fe. Elías se concentró en los vínculos entre Silvestre Ramos, Valeria Lucero y la familia Roldán. El misterio giraba en torno a la desaparición de Valeria Lucero. Oficialmente había abandonado el pueblo. Extraoficialmente se rumoreaba que Teodoro Roldán la había asesinado para silenciarla sobre las condiciones de la mina, o peor aún, sobre la veta de vítreo. La primera entrevista no dialogada, una visita de observación, fue a don Teodoro Roldán. Viejo, enfermo y confinado a una mansión decadente, Teodoro vivía en un aislamiento autoimpuesto, custodiado por su hijo, Héctor Roldán. Héctor, un hombre de negocios frustrado, mantenía la ilusión de heredar algo más que polvo. Al observar la propiedad, Elías notó que la mansión estaba construida sobre el único punto geográfico que no era visible desde el lugar donde había encontrado la estrella de pizarra en la carretera. Mientras Elías investigaba la antigua relación entre Teodoro y Valeria, descubrió a un tercer sospechoso crucial: Vicente Luna, el capataz de la mina en 1985, uno de los pocos que sobrevivió al colapso. Vicente, ahora un ermitaño que vivía en una choza cercana a la entrada sellada de Santa Gracia, había sido el mejor amigo de Silvestre Ramos y, según los registros, el prometido de Valeria Lucero. La desaparición de Valeria y el colapso lo habían destrozado. Elías visitó a Vicente Luna. La choza olía a humedad y aceite de motor. Vicente estaba tallando figuras geométricas idénticas a la estrella de la carretera en pequeñas piedras de río. Elías no tuvo que preguntar. La presencia de las figuras era una confesión indirecta de su participación en el señuelo. Vicente no levantó la vista. Elías observó el entorno. Vicente no había abandonado el luto. Su casa estaba llena de fotografías antiguas de Valeria. La clave residía en la motivación. Si Vicente había colocado la formación, ¿por qué? ¿Venganza contra Teodoro Roldán por la muerte de Valeria o una advertencia a Elías para que no se acercara al secreto de la veta de vítreo? El uso de la resina con tejido humano sugería un acto de profundo rencor o un intento de vinculación mística. Elías comparó la cartografía que había solicitado con el patrón de 7 puntas. Descubrió que cada punta de la estrella de pizarra apuntaba a una ubicación geográfica específica, y que la intersección central de la estrella coincidía exactamente con el punto de derrumbe principal de la mina Santa Gracia. El patrón no era una advertencia, era una coordenada. Elías ahora creía que Valeria Lucero no había huido. Estaba enterrada en el nivel más profundo de la mina y la formación era un mapa de su tumba. Parte 4. El giro. Punto de inflexión. La confirmación llegó discretamente. La doctora Ortiz informó que el análisis de ADN de los rastros de tejido humano en la resina no coincidía con Silvestre Ramos ni con ningún archivo local. Sin embargo, el análisis del broche de plata reveló que, bajo el óxido,
Había un rastro microscópico de sangre coagulada, antigua. El ADN de esa sangre coincidía con una muestra de cabello encontrada en el diario de la desaparecida Valeria Lucero, custodiado por el registro civil. El broche no era un simple símbolo, era el arma o la evidencia de su muerte. Elías regresó al hospital. Silvestre Ramos seguía en catatonia, pero una enfermera reportó que, durante un breve momento al anochecer, había murmurado una sola palabra: la cripta. Elías confrontó a Vicente Luna, esta vez sin la tranquilidad del ermitaño. Elías colocó una foto del broche sobre la mesa de trabajo de Vicente. Vicente finalmente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Su silencio no fue por resentimiento, sino por miedo. No a la justicia humana, sino a lo que había en la mina. Vicente no había matado a Valeria, sino que había intentado ocultar la verdad de su muerte, temiendo las consecuencias de revelar la ubicación de su cuerpo. El giro llegó cuando Elías examinó el mapa de la hermandad. Encontró un dibujo a mano alzada en el reverso de una de las actas de 1985. Un croquis de la veta de mineral más profunda, con un área marcada como refugio de ingeniería. Pero la palabra refugio había sido tachada y reemplazada por el término cripta. La mina Santa Gracia no solo era una tumba, sino que escondía un segundo secreto, un búnker de emergencia construido por la familia Roldán en los años 50, un espacio reforzado que no estaba en los planos oficiales. Este refugio estaba directamente bajo el punto de intersección de la estrella de Pizarra. Elías se dio cuenta de que el patrón geométrico no solo señalaba la tumba de Valeria, sino que también marcaba la ubicación de la veta de vítreo, el recurso no mineral. La hermandad había querido exponerlo. Elías dedujo que Teodoro Roldán había activado el derrumbe para ocultar tanto el cuerpo de Valeria como la veta, sellando así el secreto. Pero si el secreto había permanecido sellado durante décadas, ¿por qué ahora la aparición del anciano y el mapa de Pizarra? La respuesta estaba en Héctor Roldán, el hijo. Héctor, al heredar la mansión y las deudas, había estado investigando los archivos de su padre en un intento desesperado por encontrar cualquier activo que pudiera monetizar. Había descubierto la existencia de la cripta y el mapa de la estrella, pero necesitaba a alguien que pudiera descifrarlo, alguien como Silvestre Ramos, que había estado allí. Héctor no había creado el patrón, lo había replicado, usando a Silvestre como medio para encontrar el acceso. Sin embargo, la resina con tejido humano sugería que Héctor no solo estaba buscando un tesoro, sino que había profanado la tumba original de Valeria para obtener la clave, su broche. Parte 5. La confrontación. La prueba. Elías confrontó a Héctor Roldán en la mansión decrépita. La conversación, aunque silente en la narración, se desarrollaba en un tenso duelo de miradas en el estudio oscuro. Elías colocó sobre el escritorio el broche de Valeria, las fotos del patrón de Pizarra y la evidencia del ADN en la resina. Héctor, con un pánico contenido, negó conocer el significado de los objetos, pero su mano temblaba sobre un antiguo diario de su padre, Teodoro. Elías se movió lentamente por la habitación, examinando las estanterías llenas de artefactos de la mina. En un rincón, encontró un mapa geológico moderno que Héctor había estado modificando con anotaciones a mano. Las anotaciones coincidían perfectamente con el patrón de la estrella. Héctor estaba listo para actuar. La confrontación escaló cuando Elías señaló un objeto específico en la pared. Un detector de metales de alta potencia, calibrado y listo para usar. Elías sabía que la cripta no contenía solo los restos de Valeria, sino también la veta de vítreo, y el broche impregnado de su sangre era probablemente la llave o la referencia final para el acceso. Héctor, acorralado por las pruebas circunstanciales, intentó desviar la atención. Elías, utilizando la técnica deductiva,
le mostró que no solo había manipulado a Silvestre, sino que había tomado la pizarra y la resina del lugar original, donde Vicente Luna había intentado sellar la verdad. Elías le reveló que el recurso no mineral no era oro ni plata. La palabra vítreo en los documentos de la hermandad no se refería a vidrio o cristal, sino a una forma mineral de sílice, contaminada con un isótopo radiactivo raro que brillaba débilmente en la oscuridad. Un recurso valioso no por su brillo, sino por su potencial energético y su rareza. Teodoro Roldán había encubierto el derrumbe para mantener ese peligroso recurso fuera del alcance del gobierno. Héctor, cegado por la avaricia, había intentado encontrarlo. Su acto de profanación, al replicar el mapa de pizarra usando la resina contaminada con tejido de Valeria, robado del lugar original, había sido un intento desesperado por replicar el ritual protector señalador que la hermandad había creado. Pero al hacerlo, había despertado la atención. Parte 6. La revelación. La revelación. Elías obligó a Héctor a llevarlo a la entrada sellada de la mina Santa Gracia. Vicente Luna, el capataz, estaba allí esperándolos con una expresión de resignación. Vicente no había podido proteger el secreto por más tiempo. La entrada a la mina estaba tapiada con concreto. Sin embargo, Vicente reveló que existía un acceso secundario, un pozo de ventilación abandonado que conducía directamente al nivel inferior, la cripta. La hermandad lo había mantenido en secreto. Descendieron por el pozo, el aire denso y pesado, el silencio roto solo por el goteo del agua mineralizada. Llegaron a la cripta, un espacio de ingeniería bien conservado, revestido de acero. En el centro, sobre una losa de hormigón, estaba el esqueleto de Valeria Lucero. A su lado, un pequeño cofre de plomo. Al abrir el cofre, Elías encontró la veta de vítreo, cientos de fragmentos del mineral que, efectivamente, emitían un brillo verde pálido en la oscuridad. Era peligroso, radiactivo, pero el secreto más grande no era la veta. La revelación final se centró en Silvestre Ramos. Vicente explicó que Silvestre había presenciado la muerte de Valeria a manos de Teodoro Roldán. Antes del derrumbe, Silvestre había sido el encargado de sellar la cripta. La culpa y el miedo lo habían destrozado. La hermandad había jurado silencio y creado el patrón de pizarra original, no como un mapa, sino como un sello místico, una advertencia de que lo que estaba abajo no debía ser perturbado. Elías entendió el elemento no humano. No era un monstruo físico, sino la carga radioactiva y la fuerza del secreto de la tierra, simbolizado por ese mineral brillante y el pacto de silencio. El anciano Silvestre, encontrado en el acotamiento, no era un señuelo pasivo. Su catatonia era una respuesta psíquica al haber sido forzado por Héctor a romper el pacto y revelar la ubicación del sello. Su mente había retrocedido para protegerse de la verdad que había enterrado. Héctor Roldán, en su avaricia, había intentado replicar el sello para encontrar el tesoro, profanando la tumba y utilizando la evidencia biológica de Valeria, el tejido en la resina, sin comprender que estaba manipulando un antiguo ritual de contención. La presencia de Silvestre en la carretera fue el castigo psicológico de la tierra, la manifestación del juramento roto. Elías había llegado justo a tiempo para evitar que Héctor se llevara la veta, exponiendo a todos a la radiación y al caos que Teodoro había intentado sellar. Parte 7. La resolución. Conclusión trascendente. Elías supervisó la labor de extracción del material radiactivo, asegurando que el contenido de la cripta fuera sellado bajo protocolos federales estrictos. El secreto de la veta de vítreo y el cuerpo de Valeria Lucero finalmente vieron la luz. Héctor Roldán fue arrestado por profanación de restos, conspiración y posesión ilegal de material peligroso. Aunque Elías sabía que el verdadero castigo para Héctor sería la ruina moral,
Vicente Luna, liberado del peso de su juramento, ofreció testimonio. La verdad sobre la negligencia de Teodoro Roldán y el asesinato de Valeria fue finalmente registrada, trayendo una tardía y dolorosa justicia a los mineros caídos. Silvestre Ramos, sin embargo, nunca recuperó la conciencia total. Permaneció en el hospital, su mente atrapada en el perpetuo recuerdo de la noche del derrumbe, el último centinela del secreto. Elías Soler se despidió de Alta Perdida bajo un sol que por primera vez no se sentía opresivo. Había resuelto el caso, no como un simple homicidio, sino como un doloroso drama sobre la codicia y la necesidad humana de ocultar las verdades incómodas. La justicia, aprendió Elías, a veces no era una cuestión de leyes, sino de equilibrio restaurado, la tierra reclamando lo que se le había confiado. Mientras conducía de vuelta por la carretera 17, el acotamiento donde había frenado parecía normal, despojado de la presencia inquietante del anciano y el sello de pizarra. Pero Elías ya no veía la carretera como una simple vía de tránsito. Veía los patrones que se tejían bajo la superficie, los juramentos no escritos y las fuerzas de la historia y la geología que operaban en paralelo a la ley. Elías Soler continuó su camino, llevando consigo la carga del secreto de Alta Perdida, sabiendo que, en la búsqueda de la verdad, a veces lo que se encontraba detrás de un rostro humano era algo mucho más frío y elemental que la maldad, el miedo a la revelación, y ese miedo, incrustado en la tierra y sellado con sangre, era la verdadera fuerza no humana que había detenido su coche esa noche. Su viaje había terminado, pero la cicatriz de la veta de vítreo en su conciencia le recordaba que algunas verdades eran demasiado pesadas para ser manejadas y que el silencio a veces era la única forma de paz. La adquisición federal del mineral desencadenó inmediatamente un torrente de mecanismos burocráticos sin precedentes. Este suceso trascendía la mera jurisdicción policial, exigiendo una coordinación especializada entre agencias de energía nuclear y protocolos de seguridad sanitaria a nivel superior. La designación oficial del paraje, antes etiquetado como escenario de homicidio y profanación, se transformó en zona de interés estratégico y de contención radiológica, sepultando la magnitud de la tragedia humana bajo estratos glaciales de reglamentación gubernamental. Así, la dinámica del caso mutó radicalmente, despojando a Elías del control narrativo y administrativo, confinándolo a la posición de mero facilitador en una operación que ya lo superaba en escala. Más allá de las limitaciones técnicas, el equipo de la doctora Ortiz encaró retos instrumentales inéditos. Sus aparatos, diseñados para rastrear huellas biológicas y residuos químicos convencionales, resultaron inútiles para documentar la energía residual o el severo trauma psicológico asociado al hallazgo geológico clasificado. La absoluta imposibilidad de encajar la persistente catatonia del anciano dentro de los parámetros diagnósticos habituales obligó a una reevaluación silenciosa, casi filosófica, sobre la frontera entre la psiquiatría forense y las dolencias de origen puramente existencial. Elías observaba cómo la ciencia, confiada en su capacidad de cuantificación, se estrellaba contra un muro de silencio tan frío como el basalto. Por consiguiente, el manejo de la verdad generó una honda fisura en el registro histórico. ¿Cómo podrían las autoridades explicar la ocultación de una anomalía geológica peligrosa, entrelazada con crímenes sepultados por décadas de omisión? La versión oficial se convirtió en un artefacto herméticamente controlado, haciendo énfasis estricto en la seguridad pública inmediata, pero omitiendo intencionalmente el contexto simbólico e histórico que había impulsado toda la investigación. Se decidió que ciertos conocimientos eran demasiado volátiles para ser integrados al cuerpo de la ley. En consecuencia, la historia de la hermandad
y sus juramentos fue relegada a la categoría de folclore local, una medida necesaria para evitar el pánico social o la especulación desenfrenada. Elías Soler se encontró entonces confrontando la insuficiencia de la prueba cuantificable. Había recurrido a métodos deductivos tradicionales para identificar la ubicación precisa. Sin embargo, el significado intrínseco de ese lugar rebasaba toda lógica racional. Comenzó a percibir los patrones geométricos no solo como marcadores delictivos, sino como profundas cicatrices incrustadas en la memoria colectiva del valle, visibles solo cuando la podredumbre circundante era removida. Este entendimiento transformó fundamentalmente su aproximación a futuros expedientes, obligándolo a dar prioridad al paisaje emocional y a la arqueología de los secretos sobre el mero diagrama forense de los hechos. No obstante, el cierre administrativo del expediente y el encarcelamiento del culpable por sus actos de profanación persistían las interrogantes metafísicas. El pueblo de Alta Perdida experimentó una extraña amalgama de alivio y una renovada sensación de pavor. La exposición del secreto largamente custodiado no condujo a una verdadera catarsis. Al contrario, sustituyó una superstición local vaga e indefinida por un temor institucionalizado muy concreto: la amenaza invisible de la radiación y la dependencia total de controles externos. La identidad comunitaria, antes forjada en la resiliencia minera y el orgullo del secreto, quedó ahora definida por una vulnerabilidad expuesta y una dependencia gubernamental inevitable. Este desenlace era una amarga lección para Elías. La verdad, una vez desenterrada, rara vez traía consigo la paz prometida. A menudo simplemente cambiaba la naturaleza de la ansiedad. No obstante la clausura formal del expediente, la verdad liberada operó como un ácido corrosivo sobre el tejido social de Alta Perdida. La comunidad, antes unida por la complicidad silenciosa de su geografía aislada, se fracturó definitivamente. La desconfianza se erigió como la nueva moneda de cambio, no tanto por las atrocidades cometidas en el pasado, sino por el conocimiento contemporáneo de quienes, entre sus vecinos, habían optado activamente por perpetuar la omisión, beneficiándose indirectamente del pacto de olvido. La supuesta paz que debería haber traído la justicia se disolvió en una compleja red de recriminaciones silentes, donde cada mirada esquiva se convertía en una acusación implícita. Los pocos negocios locales que dependían de un turismo esporádico padecieron un ostracismo renovado, pues el pueblo había transitado de la leyenda folclórica oscura a la certeza de una toxicidad real, un estigma mucho más difícil de sacudirse. Por consiguiente, el investigador Elías Soler experimentó una metamorfosis profesional profunda. Empezó a contemplar los archivos oficiales y los documentos notariales, no como repositorios inmutables de hechos, sino como colecciones de ficciones negociadas, meticulosamente ensambladas para proteger intereses específicos. La desclasificación parcial de los registros antiguos, aquellos que detallaban los manejos financieros de la mina, se convirtió para él en un estudio fascinante sobre la manipulación semántica. Observó cómo las palabras retraso operativo, evento geológico no previsto, habían servido como artilugios lingüísticos para maquillar un homicidio masivo y una estrategia de encubrimiento. Elías comprendió que el verdadero arte de la investigación no radicaba únicamente en encontrar el rastro físico, sino en descifrar las estratagemas utilizadas para blanquear la historia. Aunado a esto, se gestó en su mente una nueva comprensión de la conexión entre el trauma humano y el paisaje. Para Elías, la geografía del valle dejó de ser un mero telón de fondo. Las inmensas montañas circundantes se manifestaban ahora como testigos pétreos y cómplices silenciosos.
y las fallas geológicas que definían la cuenca parecían sincronizarse dolorosamente con las fracturas emocionales de los habitantes. La tierra misma no era pasiva. Era un organismo que había contenido y eventualmente había vomitado el secreto en forma de la anomalía brillante. Elías comenzó a priorizar la arqueología de los espacios sobre la pura lógica forense, reconociendo que ciertos lugares poseen una memoria intrínseca que resiste cualquier intento de borrado legal o físico. En este marco de devastación moral, la verdad sobre la codicia ancestral se extendió como un veneno generacional. La exposición pública y mediática del apellido en desgracia consumió cualquier vestigio de reputación que pudiera haber quedado, aniquilando cualquier esperanza realista de reactivación económica para la región. El fracaso de una generación, envuelta en la avaricia por el recurso oculto, se había convertido en la hipoteca moral impagable de la siguiente. Aquellos jóvenes de alta perdida que no tenían ninguna participación en los sucesos de 1985 se vieron obligados a cargar con el San Benito de la tierra contaminada y la estirpe corrupta. Elías sintió que este castigo, difuso y perpetuo, era quizás más cruel que cualquier sentencia de prisión. Finalmente, Elías internalizó la lección más sutil de este caso complejo. Su método deductivo debía cambiar fundamentalmente. Ya no debía centrarse obsesivamente en lo que estaba tangiblemente presente, como una huella o un testimonio, sino en aquello que se había intentado borrar con el mayor esfuerzo. La ausencia, la supresión deliberada de un nombre en un archivo o un hueco en la memoria colectiva del pueblo se revelaban como los indicios más potentes. Un vacío en un registro o la falta de un plano de construcción se transformó en una luz guía mucho más fiable que cualquier prueba física. El detective aprendió a buscar la negación, la zona de sombra, pues la verdad, concluyó, a menudo se encuentra en el espacio que la mentira se ha esforzado monumentalmente por dejar vacío. Tras la intervención federal, la atmósfera en alta perdida no mejoró. Se hizo aséptica y extrañamente vacía. La zona de la mina fue rápidamente demarcada, no con simple cinta policial, sino con barreras perimetrales de alta tecnología, transformándose en un laboratorio cerrado. Elías observó cómo equipos especializados, vestidos con trajes de protección que parecían sacados de otro siglo, realizaban sondeos exhaustivos. A diferencia de la investigación local, que se movía por el rumor y la deducción, esta fase se regía por la precisión milimétrica de los drones y los análisis geotérmicos de alta resolución. Este despliegue de ingeniería de contención reveló una frialdad despersonalizada, donde el drama humano se disolvía ante la magnitud del riesgo radiológico. Consecuentemente, la narrativa oficial se sometió a un proceso de destilación brutal. La complejidad de la hermandad, el móvil pasional y la larga historia de encubrimiento fueron triturados hasta convertirse en un comunicado parco sobre incumplimiento de normativas ambientales severas y la recuperación de depósitos minerales inestables. Este ejercicio de simplificación intencional buscaba disolver la densidad ética del caso en una sopa insípida de tecnicismos. Para Elías, esta reescritura de los hechos constituyó una forma de violencia epistémica, despojando a las víctimas de su contexto y reduciendo la tragedia a una mera estadística corregible. Así, la verdad que había costado tanto desenterrar era sepultada de nuevo, esta vez bajo el peso de la jerga administrativa. Por otro lado, la joven forense, doctora Ortiz, luchaba con el archivo biológico residual. Sus informes presentaban una anomalía constante, la persistencia de biomarcadores de estrés extremo en las muestras geológicas circundantes a la cripta, que no podían ser explicados únicamente por la contaminación. Es decir,
Los datos parecían insinuar una resonancia del pánico humano incrustada en el propio esquisto, una memoria celular de la agonía que los modelos científicos eran incapaces de clasificar. Este dilema la forzó a incorporar notas marginales en sus documentos, señalando la posibilidad de factores psicogénicos ambientales, términos que rozaban lo esotérico dentro de un protocolo forense estrictamente positivista. Ella se enfrentaba a la frustración de que sus cifras, impecables en su precisión, se negaban a encajar limpiamente en las casillas preestablecidas de la ciencia forense. A mayor abundamiento, la oficina del fiscal general enfrentó el reto de perseguir la verdad sin desestabilizar la jurisprudencia minera establecida. Se estableció un precedente legal tácito, mientras que la profanación y el manejo de material peligroso eran punibles. El encubrimiento original cometido por la generación anterior quedaba fuera del alcance procesal. Este límite temporal actuó como una barrera impenetrable, garantizando que el origen de la conspiración permaneciera impune. En consecuencia, la justicia se aplicó únicamente al síntoma tardío, mientras que la enfermedad primaria, la impunidad corporativa del pasado, quedaba inmune, reforzando la idea de que ciertas élites operan protegidas por las leyes de caducidad penal. La ley actuaba como un tamiz, dejando pasar la arena fina de la corrupción histórica, mientras retenía solo los guijarros recientes de la avaricia. De manera similar, la vigilancia ahora se desplazaba de la investigación activa a la observación paciente del olvido. Elías comprendió que su nueva tarea residía en custodiar la verdad frente a los implacables procesos de la amnesia institucional. Él mismo se convirtió en un repositorio viviente del contexto suprimido, reconociendo que la narrativa de Alta Perdida pasaría a ser estudiada no por lo que decía el informe federal, sino por las grietas silentes en su superficie. Reflexionemos sobre esto. Cuando la ley misma se convierte en arquitecta del olvido, la memoria individual se erige como el último bastión de la moralidad, un centinela solitario contra el embate de la conveniencia política. Su rol había mutado de cazador a guardián de una reliquia dolorosa. La experiencia en el yermo de Alta Perdida dejó una impronta indeleble en la percepción de Elías Soler. No obstante el regreso a la metrópoli, el detective continuó visualizando las grietas en el asfalto y la estructura urbana con una hiperconciencia inusitada. La densidad de la decepción que había respirado entre aquellas montañas se había transformado en un filtro sensorial, permitiéndole identificar las fisuras en la fachada de la normalidad citadina. Repentinamente, la prisa mecánica de los transeúntes y la cadencia impostada de las interacciones sociales en los corredores de poder se le presentaban como una elaborada coreografía de la simulación. Una manifestación a gran escala del mismo pacto de silencio que había dominado el pueblo minero. Por otra parte, la resolución parcial del caso generó en Elías una profunda crisis de confianza en los procedimientos jerárquicos. El cumplimiento ciego de los protocolos, una práctica que antes había valorado como la columna vertebral de la ley, comenzó a revelarse como una forma conveniente de negligencia moral institucional. La evidencia de cómo los mecanismos judiciales habían operado para autoprotegerse, estableciendo límites temporales que aseguraban la impunidad de los artífices originales de la tragedia, reorientó su brújula interna. En adelante, la verdad ética, la responsabilidad subyacente a los actos, prevalecería en su metodología sobre el mero dictamen procesal. Elías se convenció de que la ley, sin la voluntad de desenmascarar las estructuras de la mentira, era solo una herramienta de contención. Consecuentemente, la búsqueda de Elías migró hacia la colección de lo que él denominaba pistas negativas. Dejó de enfocarse prioritariamente en la huella palpable, el testimonio directo o el arma evidente. Su obsesión se concentró en la ausencia deliberada,
el hueco en un registro presupuestario, la omisión de un nombre clave en un organigrama antiguo, o la inexplicada eliminación de planos arquitectónicos de la mina. Estos vacíos documentales y silencios archivísticos, que representaban un esfuerzo monumental por borrar la historia, clamaban con una elocuencia superior a cualquier confesión. El crimen sofisticado, dedujo, no residía en la acción ruidosa, sino en la impecable evaporación de cualquier rastro que pudiera ligar al responsable con el pasado. De igual forma, el estado vegetativo del anciano Silvestre Ramos permanecía como una constante advertencia psicológica. Silvestre, inmóvil y mudo, trascendía su identidad individual para convertirse en un doloroso espejo de la conciencia fracturada. Elías interpretaba su catatonia no como una condición médica pasiva, sino como el último y desesperado acto de resistencia cognitiva, un rechazo absoluto del espíritu a procesar una verdad cuya dimensión histórica y moral resultaba insostenible. El anciano no era un enfermo. Era un monumento involuntario a la carga insoportable que implica conocer y custodiar una atrocidad fundacional. Su silencio era, paradójicamente, el testimonio más ensordecedor de la violencia. A partir de entonces, esta nueva comprensión redefinió la praxis del detective. Elías abandonó cualquier esperanza ingenua en la confesión espontánea o en el error trivial del victimario. Reconocía que los arquitectos de las grandes fechorías se vuelven expertos en el diseño de sistemas de opacidad y contención. Su objetivo mutó, entonces, del simple hallazgo de un culpable a la compleja tarea de desmantelar las arquitecturas completas del secreto. Elías Soler ya no era un investigador de casos puntuales, sino un incansable deconstructor de las narrativas oficiales. Su nuevo campo de batalla no era la escena del crimen, sino los cimientos mismos sobre los que la impunidad había edificado su fortaleza. Se centraría en el desmantelamiento sistemático de las coartadas políticas y sociales que blindaban al poder. Establecida esta premisa, la resonancia de los secretos contenidos en el basalto comenzó a manifestarse en el ecosistema urbano bajo formas inesperadas. Elías detectaba una distorsión en la frecuencia del sonido ambiental, percibiendo el estruendo citadino, el chirrido del metro, el coro constante de las bocinas, no como caos, sino como una elaborada matriz sónica, diseñada para saturar los sentidos y camuflar los susurros cruciales. Para él, el ruido era un agente de encubrimiento tan efectivo como la niebla o la censura documental. Esta hipersensibilidad auditiva lo aislaba aún más, convirtiendo las reuniones de trabajo en tortuosos ejercicios de lectura labial, mientras su mente filtraba la algarabía en busca de la nota discordante, el patrón rítmico que delatara una agenda oculta. Ahondando en esta nueva disciplina sensorial, Elías desarrolló una fascinación por la cinética del engaño. Empezó a monitorear obsesivamente los movimientos involuntarios de sus colegas y superiores. Observaba el temblor casi imperceptible en la articulación de la muñeca al firmar un documento comprometedor o la ligera rigidez en los músculos del cuello que denunciaba la tensión de una mentira recién proferida. Estos eran los nuevos jeroglíficos que descifraba. El cuerpo, incapaz de la impostura perfecta, se convertía en el traidor silencioso de la mente. Aprendió que la verdad rara vez se articula en palabras, sino que se exuda a través de la microexpresión facial, ese mapa fugaz de la emoción que dura apenas una 25ª parte de segundo. Este fenómeno delataba el instante preciso en que la máscara de la serenidad se resquebrajaba, revelando el miedo o la culpa anidada profundamente. No obstante esta ventaja operativa en la lectura de intenciones, el costo personal era insostenible.
Su mente se había transformado en una vasija de alta presión, cargada con la certeza de que las estructuras que juró defender estaban fundamentalmente comprometidas. Elías debía gastar una energía cognitiva constante para mantener el sello de la cordura, evitando que el conocimiento tóxico de la conspiración generalizada se derramara y paralizara su capacidad de acción. Si el lector pudiera imaginar una presa mental conteniendo un caudal de desesperación, comprendería que cada minuto se dedicaba a reforzar el hormigón, sabiendo que una fisura permitiría el escape catastrófico de la desilusión total, lo cual lo llevaría a un estado de inercia psíquica. Este agotamiento no era físico, sino una fatiga del espíritu que resultaba de la vigilancia ininterrumpida. Fíjese bien en el predicamento que enfrentaba. Al poseer esta visión penetrante, Elías quedaba automáticamente excluido de la camaradería profesional ordinaria. Sus colegas, satisfechos con las explicaciones superficiales y las resoluciones de trámite, existían en un plano de realidad distinto, una especie de sueño lúcido, donde las fachadas se aceptaban como la verdad absoluta. Elías, por contraste, habitaba en el exilio de la hiperrealidad, donde cada interacción se sentía falsificada, cada sonrisa forzada por una necesidad social o corporativa. Esta soledad del observador, del vigía que percibe las sombras antes que nadie, se convirtió en su única compañera. Soportaba el peso de un conocimiento que no podía compartir sin ser tachado de paranoico, obligándolo a operar siempre en la periferia de la confianza. Una figura solitaria cuya principal herramienta era la sospecha constante y metódica. En consecuencia de esta aguda introspección, la selección de futuros expedientes dejó de ser aleatoria. Elías ya no se interesaba en el crimen pasional o la disputa doméstica. Buscaba casos que exhibieran síntomas de decadencia institucional o patrones de fraude histórico con raíces profundas. Para él, un archivo congelado o una investigación abandonada no era un fracaso operativo, sino una señal inequívoca de la resistencia exitosa del poder. Ahora abordaría estos casos como si estuviera realizando una paleografía forense, descifrando las capas de la mentira sedimentada a través de décadas de negligencia y conspiración activa. Su método exigía excavar a través del tiempo, utilizando la lógica para reconstruir no los hechos consumados, sino la secuencia precisa de la intención de ocultamiento, identificando el momento exacto en que la verdad fue confinada y sellada para salvaguardar la reputación y el patrimonio de los responsables. Este enfoque transformó la investigación criminal en una cruzada contra el olvido programado. En virtud de esta nueva etapa de conciencia, la principal herramienta de Elías dejó de ser el interrogatorio de alta presión o el análisis de fibras, decantándose por la ingeniería inversa de los sistemas de opacidad. Ahora bien, es fundamental entender que la complejidad de estas estructuras de encubrimiento no se limitaba a la falsificación de documentos. Operaban a través de un mecanismo mucho más sofisticado: la creación deliberada de metadatos erróneos. Imagine por un momento que el verdadero delito no está en el dato que se falsifica, sino en la etiqueta de catalogación que se le asigna, desviando al investigador hacia rutas burocráticas irrelevantes. Un ejemplo concreto surgió durante la revisión de un caso archivado sobre la adquisición de terrenos en la periferia. Elías notó que ciertos lotes, comprados a precios irrisorios, no habían sido clasificados como tierras baldías, sino como infraestructura histórica desmantelada, un término que automáticamente los excluía de la fiscalización por desarrollo futuro. Profundizando en este enfoque, el detective comenzó a trazar diagramas de flujo de decisiones administrativas en lugar de mapas de la escena del crimen.
Su atención se centró en los puntos exactos de la cadena de mando donde la información crítica era retenida o redireccionada. Descubrió, por ejemplo, que los crímenes corporativos rara vez se originan en el nivel operativo, sino en la nebulosa capa de los comités de riesgo. En estas salas de juntas, la verdad no se censura, sino que se diluye hasta la irrelevancia, transformándose en un riesgo aceptable o un costo externo manejable. Observen cómo el lenguaje financiero, lejos de ser neutro, se convierte en un instrumento de amoralidad, una jerga diseñada para deshumanizar las consecuencias y aislar a los ejecutivos de la responsabilidad directa. Conforme a esta lógica, Elías desarrolló una técnica de triangulación temporal. Si un evento clave, como la explosión en la mina, se había fechado oficialmente en 1985, él investigaba meticulosamente los movimientos de capital y las transferencias de personal crítico que habían ocurrido precisamente 6 meses antes de ese evento. La intención maliciosa, argumentaba, deja una estela de preparativos logísticos y financieros que preceden a la ejecución. Así, la mentira es detectable no en el resultado, sino en el presupuesto y la previsión. Un aumento inesperado en la póliza de seguros de responsabilidad civil o la repentina creación de una subsidiaria con capital ficticio se volvían indicios más irrefutables que el hallazgo de un testigo. Ahora bien, otro estrato crucial que Elías desmanteló fue el uso de la redundancia documental como táctica de camuflaje. Contraintuitivamente, los encubrimientos más exitosos no se logran por la eliminación de archivos, sino por su proliferación masiva. Los culpables generaban volúmenes inmanejables de reportes superfluos y memorandos de relleno, creando una cortina de humo tan densa que el investigador se agotaba antes de llegar a los pocos documentos que realmente importaban. Elías aprendió a buscar las anomalías en el peso y la estructura, identificando qué archivos pesaban más en papel de lo que valían en contenido, como si fueran ladrillos huecos diseñados para colapsar la búsqueda. En este sentido, la tarea de Elías se convirtió en un acto de arqueología digital y administrativa, donde buscaba fósiles directivos, las firmas de aquellos funcionarios que, aunque de rango menor, habían sido cooptados para validar las transferencias ilícitas. Estos individuos, a menudo usados como fusibles desechables, eran la única conexión tangible entre los arquitectos intelectuales del fraude y su ejecución material. Ellos eran los puntos de falla que podían desestabilizar toda la estructura de la mentira, siempre y cuando Elías lograra penetrar la capa protectora del anonimato burocrático que les había sido prometido. La persecución del verdadero culpable era, en esencia, la destrucción de su anonimato forjado. Por consiguiente, la investigación se transformó en una lectura de la sombra. Elías ya no buscaba la luz de la prueba, buscaba la perfecta ausencia de la luz, el lugar donde la negación era tan absoluta que solo podía ser el producto de una inversión estratégica monumental. Lo que era fácil de encontrar era casi siempre una distracción. Por el contrario, aquello que requería meses de paciencia y un conocimiento íntimo de la arquitectura de la corrupción, ese era el camino que conducía inevitablemente a la verdad profunda y amarga que Alta Perdida había intentado sellar. El detective, armado con este nuevo entendimiento de la opacidad sistémica, estaba listo para enfrentarse a adversarios que no solo violaban la ley, sino que la diseñaban para su propio beneficio. Al hilo de las profundas observaciones sobre la fragilidad de las fachadas sociales e institucionales, es imperativo reconocer que la trayectoria del investigador Soler ha trascendido la mera resolución de un expediente criminal. Elías ya no opera en el teatro limitado de la evidencia forense tradicional. Su campo de acción se ha expandido hacia la termodinámica del engaño.
La energía colosal que se invirtió para silenciar el evento inicial, revelada a través de meticulosas ausencias documentales y la coreografía de movimientos corporales controlados por sus adversarios, dibuja un mapa desolador. Este mapa no es de culpables individuales, sino de una complicidad estructural, forjada en la intersección perversa entre el poder económico y la conveniencia administrativa. La quietud anómala en el acotamiento de la carretera desolada fue, a fin de cuentas, la primera señal de un temblor mucho más profundo, uno que sacude los cimientos éticos de la propia institucionalidad que lo emplea. Contemplando la densidad de lo descubierto, notamos cómo el trauma, en su manifestación más extrema, se niega obstinadamente a ser contenido por los límites de la piel humana. El dolor generacional y el peso de la atrocidad no solo dejaron marcas indelebles en las mentes de los centinelas silentes, sino que se filtraron en el ambiente, contaminando el aire con una resonancia psíquica que la ciencia convencional apenas puede registrar. La Tierra misma, el sustrato geológico que prometía albergar un secreto mineral, se reveló como una vasija de la memoria colectiva, un receptáculo frío e inmutable del juramento roto y de la mentira fundacional. Entender esta imbricación entre la culpa humana y la memoria del paisaje es crucial para comprender la naturaleza elusiva de la justicia en estos contextos. La ley, como mero instrumento diseñado por manos humanas, demostró ser un tamiz con aperturas demasiado amplias para retener la fina arena de la responsabilidad histórica, dejando intactas las estructuras de la impunidad. En esta convergencia de hilos narrativos, la soledad del observador hiperconsciente se agudiza inexorablemente. Elías, al volverse experto en la lectura de la sombra, se ha distanciado irremediablemente de la confortable ilusión colectiva. Su metodología, basada en la persecución de metadatos desviados y en la desconfianza sistémica, lo convierte en una figura necesariamente marginal, cuya lucidez es interpretada como paranoia por aquellos que prefieren la explicación superficial y las resoluciones administrativas expedientes. El verdadero enemigo no porta un arma visible, sino que habita en las salas de control de la opacidad, diseñando algoritmos de olvido y proliferando información irrelevante como una estrategia de camuflaje. Esta constatación subraya que la lucha por la verdad ya no es una carrera de velocidad, sino un ejercicio extenuante de paciencia y resistencia cognitiva contra el agotamiento inducido, librado solitariamente contra los diseñadores de la ignorancia. Al enfrentar el espejo cóncavo de la verdad, se hace palpable la fatiga del espíritu que implica la vigilancia constante. La mente de Elías se ha transformado en un repositorio involuntario de secretos tóxicos, obligándolo a un refuerzo constante para evitar que el conocimiento sobre la conspiración generalizada paralice su capacidad de acción. Su victoria, por lo tanto, no se mide en términos de tasas de arresto o condenas ejemplares, sino en la capacidad de su intelecto para mapear y por ende neutralizar la geografía de la mentira, documentando el esfuerzo monumental invertido en la negación. Reflejando sobre este viaje hasta ahora, comprendemos que la búsqueda constante de la verdad es un imperativo que trasciende el mandato policial. Es una obligación existencial. La verdadera lección de Alta Perdida y la naturaleza de aquello que frenó a Elías en la noche más oscura late justo debajo de la superficie de lo que se ha contado, esperando la última palabra. Si la justicia es la restauración del equilibrio, la pregunta final reside en el costo de desenterrar un secreto que la propia tierra se esforzó por sellar.